A diferencia de otros videos donde siempre comienzo con la lectura, este es un pasaje un poco largo. Vamos a estar leyendo primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 21. Pero vamos a ir desglosándolo en 5 partes. Hoy vamos a estudiar un pasaje en el cual Juan aborda por tercera vez en esta carta el tema del amor de los cristianos, del amor de Dios en los cristianos hacia el prójimo. En, en el pasado o en la misma carta en el pasado, Juan en el capítulo 2, versículos 7 al 11, habla de este tema. Y también lo hizo en el capítulo 3, versículos 10 al 14. Pero aquí por última vez en esta carta, el apóstol Juan vuelve a abordar este tema que es de suma importancia. En el video anterior hablamos acerca de probar los espíritus porque si hay algo que un cristiano debe hacer es estar seguro en lo que cree, lo que escucha y lo que predica. Es decir, la parte doctrinal, la parte de lo que es el concepto verdadero de la doctrina cristiana. Pero en la práctica, como lo hemos estudiado también en la Carta de Santiago, no basta solamente decir o creer que soy cristiano, sino que en la práctica se lleva la manifestación de la fe cristiana en el amor que sentimos hacia Dios, el amor que sentimos hacia los demás. Y hay 5 razones que Juan da para que los cristianos puedan amar con ese amor ágape, con ese amor de Dios. La primera razón la conseguimos en los versículos 7 y 8, y es que Dios es amor. Nosotros los cristianos amamos porque Dios es la esencia misma del amor. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Es decir, la primera motivación que tenemos para amar con el amor de Dios es que Dios es amor y Él nos ha amado a nosotros. Y esa esencia de que Dios es amor, además de que Él también es justo, además de que Él también es celoso, además de que Él es santo, ese amor de Dios nos llena porque el Espíritu Santo está en nosotros y nosotros somos motivados por esa acción de amor de Dios a amar a los demás. Esa es la primera razón. La segunda razón por la que los cristianos amamos la conseguimos en el versículo 9, donde dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Y agrega en el versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y esta segunda razón termina con el versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Entonces, la segunda razón, además de que Dios es amor, es que Dios nos ha manifestado ese amor de una forma palpable, de una forma comprobable, de una forma patente, cuando nosotros, sin merecer ser amados por Dios, fuimos amados de tal manera que recibimos a su propio Hijo Jesucristo. Y dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera que debemos amar, y los cristianos amamos, de la forma en que Dios amó, porque Él se desprendió de su Hijo Jesucristo, y así nosotros también podemos amar a nuestros enemigos, podemos amar a quien no lo merece, porque Dios nos amó primero. La tercera razón por la que los cristianos podemos y debemos amar la conseguimos en el versículo 12. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. La tercera razón por la que los cristianos amamos es porque es la forma en la que podemos dar testimonio de que nosotros somos verdaderos hijos de Dios. Nosotros nunca hemos visto a Dios y decimos que amamos a Dios. Bueno, si nosotros decimos que amamos a Dios a quien no hemos visto, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios si a quien tenemos a nuestro alrededor y podemos tocar y palpar no lo amamos? De tal manera que nosotros podemos comprobar, podemos manifestar en forma visible para los hombres que somos hijos de Dios cuando podemos amar a quienes tenemos
a nuestro alrededor. Vayamos ahora a la cuarta razón por la que los cristianos aman. Está en el versículo 13 al 16. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Lo dije en un video anterior. Una de las cosas más placenteras, más reconfortantes para un hijo de Dios es estar seguro de su salvación. Por eso Juan en varias ocasiones y en estos pasajes lo utiliza el término conocemos, sabemos, estamos seguros. Y es que cuando nosotros creemos en Cristo, se manifiesta en nosotros una certeza, una confianza de que estamos en el Dios verdadero. Ahora, el versículo clave de estos 4 versículos es el versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. La seguridad de salvación es permanencia en Dios. La seguridad de salvación es perseverancia en Dios. La seguridad de salvación es seguir un día tras otro firmes en la fe que es en Cristo Jesús. Y cuando el amor de Dios se manifiesta en nuestra vida para con otros, es porque nosotros estamos conectados y el amor de Dios permanece en nuestros corazones e indefectiblemente e inevitablemente tenemos que compartir con los demás. Y la última razón por la que los cristianos aman, la conseguimos en los versículos 17 en adelante. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí mismo castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Aquí hay una palabra clave y es la quinta razón. Nosotros estamos confiados que el día del juicio, cuando Dios nos llame a todos a comparecer delante de Él, nosotros estaremos tranquilos sabiendo cuál va a ser el dictamen de ese juicio. Recuerden que la base de la fe cristiana es la justificación en Cristo Jesús. Pero cuando estemos en ese juicio, la manifestación de paz en medio de nosotros va a ser que nosotros pusimos en práctica el amor de Dios en nuestra vida. No vamos a estar tranquilos allí por nuestras obras o porque hayamos sido buenas personas. Ya sabemos que no podemos ser salvos por medio de las obras, pero estaremos en paz, a diferencia de otros que tendrán que ir a ese juicio bajo la culpa de su pecado, porque en ellos no se manifestó el amor de Dios, porque no conocieron a Dios como su Señor y como su Salvador. El versículo 20 es aleccionador. Nadie puede decir que ama a Dios a quien no ha visto si aborrece a su hermano, si hay odio, si hay desprecio en el corazón por su prójimo, porque quien no ama a su hermano, a quien puede ver y tocar, quien no ama a su prójimo, a quien puede ver y tocar, ¿cómo puede decir que ama a Dios a quien no ha visto? El versículo 21 es la sinopsis, es el resumen de todo el discurso de este pasaje. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios tiene, debe, es natural, es inevitable que ame también a su hermano. Tú puedes decir que amas a Dios, pero no podrás demostrar que lo amas si no amas a tu prójimo. Que Dios te bendiga.